Hola, lo que vamos a estar viendo hoy es una mejora en el módulo de conciliación de Core CFE, una mejora a nuestro entender significativa que va a ahorrar mucho tiempo en la gestión administrativa. ¿Qué es conciliar los CFEs? Bueno, por un lado tenemos los CFEs emitidos, aquellos que hacemos en el proceso de venta, que van a Core CFE, son firmados digitalmente en el proceso que describe DGI, y podrían contener algún error o no. Por ejemplo, un RUT no válido, por ejemplo, una cotización fuera de rango. En ese caso tendríamos CFEs que han sido firmados, pero que no están en la bandeja. Entonces tendríamos el comprobante en Core, pero no tendríamos el CFE. ¿Sí? Y si estuviéramos en algún proceso técnico complejo, alguna pérdida de información, un backup, algo por el estilo, podría suceder la información al revés. Es decir, ¿qué podría suceder? Que tengo CFE firmados y no tengo datos de comprobantes. ¿Estas situaciones son atípicas? Sí, la realidad es que son atípicas. Pueden suceder y sí, en el mundo técnico las máquinas se rompen, los sistemas de información, si el cliente no tiene sus contingencias, sus backups, pueden contener esos problemas. De todas formas, lo más frecuente es que esta conciliación se dé en las compras más que en las ventas, porque el proceso de ventas está bastante más controlado. ¿Sí? El Core CFE, el producto de nómina de facturación electrónica, tiene un web service que controla e informa al usuario de los errores que está cometiendo. En el proceso de compras es distinto. Recordemos que en el marco de la facturación electrónica, cuando un proveedor hace una factura, por un lado me llega o no, es opcional, un PDF con la factura. Eso es una representación impresa, no tiene un valor real. Lo que sí seguro me llega, porque así está estipulado por DGI, es a mi sistema de facturación electrónica, la parte de CFE recibidos, me llega la factura que mi proveedor acaba de emitir, ¿verdad? Entonces, estamos refiriéndonos a comprobante, facturación electrónica, Core CFE, CFE recibidos. ¿Qué sucede? Me están llegando compras, me llegan factura de compra, boleta de compra, lo que sea. Y lo que puede estar pasando es que yo esas compras las pasé en el sistema o no las pasé en el sistema. Y si las pasé en el sistema, ¿las pasé por el monto correcto? ¿O le erré o trabuqué algún número? ¿Las pasé por la moneda correcta? ¿Tienen la fecha adecuada? Eso es conciliar. ¿Sí? Mi origen sería la bandeja de CFE recibidos y la comparación sería con los datos dentro de Core. Teóricamente, las facturas que yo recibo tienen que estar ingresadas idénticamente dentro de mi sistema, porque entre otras cosas está el impuesto de renta y el IVA. Entonces, no hay margen en que yo pueda variar eso, pero como los errores humanos existen, concilio. ¿Qué es lo que teníamos antes? Teníamos un proceso de una salida Excel. Si yo iba a facturación electrónica, Core CFE, conciliación, me emitía un Excel que me decía justamente esta comparación. Usted recibió la factura número 17 por peso 100, pero usted la tiene ingresada por peso 101. O usted recibió la factura número 7 por peso 100 y la tiene ingresada en dólares, o la fecha no coincide. Eso emitía un Excel, yo lo iba pintando, iba arreglando los comprobantes dentro del sistema y pronto. ¿Qué es lo que hicimos ahora? Un módulo interactivo, un módulo que entendemos trabaja con la regla de trabajar con la excepción. ¿Qué es trabajar con la excepción? En vez de yo tener un listado grande, donde tengo todos los comprobantes para analizar, voy a tener únicamente aquellos comprobantes que requieren mi atención. Y si bien esto en el Excel existía porque era una opción, lo voy a hacer en forma interactiva, es decir, voy a poder ir tildando, al igual que lo hago en Probanco, para aquellos usuarios de Probanco, en la conciliación de las cuentas bancarias. Vamos a ver la ventana nueva. Voy a conciliación, pongo un rango de fechas, estoy poniendo un rango viejo, son datos de prueba, no es importante. Fecha inicial y final, y genero información, que es lo que arma esta tabla de aquí arriba. Tengo también un botón que es borro información, donde puedo borrar estos datos que el sistema ha analizado, que compara el origen y el destino que describí recién, ¿verdad? Las compras que recibí electrónicamente y los comprobantes que tengo dentro de Core, y después vuelvo a generar la información. Una vez que yo corrí el proceso de generar información, que lo hice en forma anterior para tener datos de prueba, frente a lo que estoy es a un análisis que realizó el sistema. Un análisis que en este caso se interpreta de la siguiente forma. Primero que nada, el sistema ya me da la conclusión. CFE no existe en Core. Estoy en la orejita recibidos. Es decir, recibí una compra que no está ingresado en Core. Y el sistema me dice, mire, es un tipo 111, es el número tal.
y los datos que yo pueda tener al respecto de esto. En otra parte del sistema de Core, que no es conciliación, yo tengo la bandeja CFE recibidos, puedo hacer un clic, me genera el comprobante, ¿verdad? Todo ese automatismo ya existe. Acá estamos hablando de la conciliación. Fenómeno. Entonces yo ingreso este comprobante, me doy cuenta que me faltó, y tengo un botoncito que es conciliar, que es este de acá abajo. Cuando lo apreté, no sé si vieron, desapareció. Fíjense, le voy a hacer de vuelta más despacio. 15,56. Concilio. ¿Por qué desapareció? Bueno, esto es justamente uno de los argumentos de este módulo y por eso mencionaba Probanco, porque tiene un funcionamiento similar. Como estamos en la orejita sin conciliar recibidos, solo me muestra lo que me va quedando pendiente de análisis. Si yo quiero ver todo lo que fui tildando, voy a recibidos también, pero todos en vez de sin conciliar. Cuando hago clic, ahí me aparecen los que le fui dando conciliar con el tilde que tiene puesto. Me puedo haber equivocado, le saco la conciliación, quedó desmarcado y va a volver a aparecer en la primera orejita. Entonces, esto nos da mucha velocidad, esto nos da que la ventana esté llena solo con aquellos datos que realmente tengo que concentrarme. Los tipos de problemas fueron los mencionados antes. Me puede decir CFE no existe, me puede decir fecha no coincide, me puede decir monto no coincide, moneda no coincide. Eso es lo que analiza el sistema automáticamente. Tanto para los recibidos, que a mi entender es la utilidad mayor que tiene, pero también para los emitidos, para aquellos CFE que emití y por algún motivo no fueron firmados como deberían, o los tengo firmados y no los tengo en Core. Situaciones más atípicas, como dije al principio, pero que pueden existir por problemas técnicos ajenos al sistema. ¿Cómo sigue la ventana? La ventana abajo tengo el rango de fechas que mencioné originalmente, genero información y borro información, y después tengo búsquedas por número, por tipo de CFE, por root, y tengo un concepto que son los grupos de comprobante y los grupos de CFE. Un ejemplo de esto son los resguardos. Yo estoy conciliando mis compras, mueven IVA, mueven renta. Entonces quiero que solamente me muestre los comprobantes de compra en el sentido de factura, devoluciones, y quiero que los compare con el grupo de CFE que solamente tienen las compras. Es decir, no quiero que me muestre los resguardos. No está ni mal ni bien, estoy poniendo un ejemplo para tener en claro que este filtro existe. El concepto de grupo comprobante es un concepto habitual en Core y el concepto que utilizamos siempre de grupo comprobante es posición resumida, el grupo de posición resumida. El concepto de grupo de CFE no existía anteriormente. En comprobante, facturación electrónica, Core CFE, ahora puedo definir grupos de tipos de CFE, justamente con este uso. De esa forma, en el ejemplo que estoy poniendo, que no quiero ver los resguardos recibidos electrónicamente, podría poner un grupo que no contenga los resguardos y esa es la forma en que funciona. ¿Sí? Si no pongo nada, me muestra todo. ¿Cómo continúa la ventana? Y la ventana continúa con la opción de conciliar, que es lo que vimos al principio. Es igual que darle Enter, va tildando en la pantalla y desapareciendo si estoy solo sin conciliar. Y por último, la salida Excel, que es la salida Excel que teníamos antes de que realizáramos este módulo, donde lo mismo que estamos viendo va a Excel. ¿Cuál es la diferencia conceptual? En la versión anterior, aquellos que lo usaban, el Excel es una hoja de trabajo del usuario, no del sistema. Para el sistema el Excel siempre es el resultado de algo. Nosotros no hacemos nada con el Excel. Cuando el módulo se rediseña y se pone esta ventana de conciliación de Core CFE, la versión nueva que estamos viendo, es lo que llamamos interactiva. El usuario entra, busca, tilda, saca y el Excel es la consecuencia. En vez de que conciliemos en Excel, conciliamos en la ventana con buscadores, con posibilidad de filtrar rango de fechas, con la posibilidad de que me divida todos o solamente los conciliados, las ventas y las compras. Indudablemente una funcionalidad mucho más avanzada que lo que teníamos en una planilla. Por último, que no lo mencioné, en la medida que yo me voy moviendo y me va informando los distintos tipos de problemas que tengo, en este caso son todos el mismo, acá abajo me va diciendo cómo lo soluciono. Si el CFE no existe en Core, la solución que me propone el módulo es puede crearlo en comprobante, facturación electrónica, Core CFE, CFE recibidos con el botón azul. Es decir, que no solamente me va a advertir el problema, sino que me va a sugerir la solución. Esperamos les sea de utilidad. Muchas gracias.